Buenos días, mi nombre es John Freddy Figueredo, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. En el presente video se pretende dar desarrollo al paso 3 de la fase 3, adecuación de señales, del curso de instrumentación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Vamos a diseñar e implementar un puente de Winston alimentado con 2 voltios. Mediante la medición de una fotoresistencia, aplicando una ganancia de 154 según las indicaciones, utilizando un amplificador de instrumentación constituido por 3 amplificadores operacionales. En primer lugar, vamos a mirar la estructura de nuestro circuito del puente de Winston, el cual se utiliza mayormente para identificar valores de resistencias desconocidas, en este caso Rx. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Reemplazando términos, encontramos que Rx es de 2K para que el puente quede en equilibrio en cada uno de sus brazos y la medición en este punto de voltaje sea 0. Sabemos que el puente en equilibrio, cuando el puente está en equilibrio, se cumple que el voltaje en este punto es igual a 0. Por tanto, reemplazando la siguiente expresión, encontramos que al reemplazar términos y multiplicarlos por el voltaje de nuestra fuente, en este caso 2 voltios, obtenemos un voltaje de 0. Por tanto, se comprueba el equilibrio del puente utilizando Rx 2K en este punto. Para realizar la amplificación mediante nuestro amplificador de instrumentación, constituido por 3 amplificadores operacionales, necesitamos saber el voltaje de salida cuando el puente de Winston llega a su punto de desequilibrio máximo. Como vamos a utilizar la medición de una fotoresistencia, aplicamos el máximo de luz posible para que la resistencia de esta baje. Por tanto, encontramos un valor de salida del puente de Winston de 1.63 voltios, que será nuestro voltaje de entrada para los 3 amplificadores operacionales. Como ya lo había dicho, vamos a utilizar una ganancia de 154 según las indicaciones. Mi número de grupo es el 14 multiplicado por el número 11. Vamos a hallar el voltaje de salida multiplicando el voltaje de entrada, en nuestro caso 163 voltios, por nuestra ganancia 154. Encontrando un voltaje de salida de 251.02 voltios aproximadamente, vamos a utilizar en este caso el valor de R1 como 1K para la estructura de los 3 puentes de los 3 amplificadores operacionales, y mediante la siguiente expresión vamos a hallar la resistencia de ganancia. Despejando en esta expresión la resistencia de ganancia, obtenemos la siguiente ecuación. Reemplazando términos, obtenemos que nuestra resistencia de ganancia es de 13,07 ohmios aproximadamente. Vamos a mirar la simulación en Proteus con el voltaje amplificado con una ganancia de 154 veces, en donde encontramos que el puente en equilibrio tiene un voltaje de salida de 0, como ya lo habíamos visto y habíamos comprobado en las ecuaciones. Por tanto, la estructura de los 3 amplificadores operacionales que constituyen nuestro amplificador de instrumentación tiene una salida de 0 voltios. En este punto encontramos nuestra resistencia de ganancia de 13 ohmios aproximadamente. Ahora pasamos al puente de Winston en su punto de desequilibrio máximo, en donde encontramos un voltaje de salida de 1.63, el cual será nuestro voltaje de entrada en los 3 amplificadores operacionales, y mediante la ganancia de 154, utilizando una resistencia de ganancia de 13 ohmios, obtenemos un voltaje de 251.
según los requerimientos de la guía. Voltaje de entrada de 163, voltaje de salida de 251 voltios. Vamos a mirar la simulación en el programa. Tenemos nuestro circuito. Tenemos el puente en equilibrio con 0 voltios de salida. Nuestro amplificador de instrumentación, 0 voltios de salida. Vamos a empezar a desequilibrar poco a poco el puente, notando que aumenta el voltaje en el amplificador de instrumentación. En este momento nos encontramos en 162 voltios. Llegamos a su punto de desequilibrio máximo del puente de Winston, encontrando 1.63 voltios de salida. Y el voltaje de salida en nuestro amplificador de instrumentación, constituido por 3 amplificadores operacionales, es de 251 según los requerimientos. Gracias.